refresques, así como la lluvia. Refréscanos, Señor, con tu espíritu, con tu amor, con tu misericordia. También ponemos en tu santa presencia a Monseñor para que en esta noche no sea solamente Monseñor, sino que seas tú. Eres tú, Señor, a través de Monseñor, que nos vas a transmitir tu palabra, tu enseñanza, esta formación maravillosa, esta palabra de la cual todos necesitamos y estamos sedientos. Y como tú mismo lo dices, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de tu boca, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y también invocamos a nuestra Madre Santísima, la Reina de los Ángeles, para que derrame abundantes bendiciones sobre todo nuestro país, para que interceda ante su Hijo amado por todo nuestro país, por todas nuestras provincias, por todas las familias de Costa Rica y también por todos los obispos, sacerdotes, diáconos de nuestro país. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces, continuamos, le dejamos la palabra a Monseñor y abramos nuestro corazón, abramos nuestros oídos del alma para que esta formación, esta enseñanza sea de máximo provecho para todos los que estamos en este encuentro. Adelante, Monseñor, bienvenido y quedamos escuchando, Monseñor, quedamos aquí todos reunidos. Muchas gracias, un saludo a todos. Como saben, yo soy Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de la diócesis de Tilarán, Liberia, que corresponde a los territorios de la provincia de Guanacaste, menos la puntita de la península, y el cantón de Upala. Guanacaste y Upala es el territorio de la diócesis de Tilarán, Liberia. Primero que todo, pedirle siempre la oración. Si hay alguien que necesita la oración del pueblo de Dios, somos los obispos. Está dicho que hiriendo al pastor se dispersan las ovejas. Si hay alguien que es atacado por el enemigo, es un obispo, el obispo, porque sabe que ahí si tira la bala va al blanco y hay mucho daño. Entonces, siempre pedirle su oración fraterna para todos nosotros los obispos, que somos seres humanos de carne y hueso, llamados a esta misión tan alta. Como siempre decimos, oren por nosotros, que nuestra cruz es muy pesada y grande, pero más grande nuestra fragilidad. Así que siempre contar con la oración de ustedes. Lo otro que quisiera decir, bueno, yo soy nativo de Guadalupe, Goigoechea, arquidiocesano por muchísimos años. El Papa Francisco hace 4 años y un poco más me mandó, como yo digo, de misionero a Guanacaste y Upala, pero toda mi vida la hice en arquidiócesis y ahí conocí la renovación espiritual católica. Y a modo de antecedente histórico, quisiera decirles que yo le debo mucho a la renovación espiritual católica. Cuando yo estaba en el seminario, había un seminarista muy carismático. Entonces, yo no conocía la renovación carismática. El hoy padre Fernando García, el entonces seminarista Fernando García de Lotesbolio, lo molestábamos, Lotesbolio, Calle Blancos. Y porque era tan carismático, le decían aleluya, o le decíamos. Y pues como todo joven y toda persona que pasa sus crisis, yo pasé en algún momento de algún año pasé ciertas crisis existenciales, espirituales, y éramos del mismo grupo académico, por ser de Guadalupe, había cierta confianza, yo le conté ciertos problemas y él
me dijo, bueno, voy a orar por usted. Y muchas veces en una habitación del seminario, en la mía o en la de él, él hizo oración por mí. Y me sirvió mi oración de intercesión. Y me sirvió mucho, me ayudó. Y experimenté la oración, el poder de la oración espontánea, carismática. Y de cierta manera fue mi escuela de aprender a orar carismáticamente, espontáneamente, libremente. Algo que me sirvió para todo el resto de la vida como seminarista y como sacerdote y que le ha hecho bien a muchas personas. Entonces experimenté los beneficios de la renovación carismática en primera persona. Y otra cosa fue que mi madre, que en paz descanse, Blanca Rosa Mora Alpizar, ya mayor, fue cuando explotó la renovación carismática en el país, en la arquidiócesis, en Guadalupe. Me acuerdo que era muy fuerte esas grandes asambleas con el padre Cordero, me acuerdo, yo era un seminarista. Y mi mamá participó por muchos años de un grupito de señoras ahí del barrio, algunos familiares de la Renovación Carismática Católica. Y yo vi el poder de la oración y de la renovación carismática en mi madre, el bien que le hizo a ella, cómo la transformó, la cambió de una religiosidad popular, de una piedad popular, de una católica tradicional, como hubo un renovamiento, un avivamiento en la vida de ella. Y en momentos muy difíciles de la vida de ella, le sirvió mucho esa experiencia. Por eso quería contarlo, quería agradecerlo, porque he visto la acción del Espíritu Santo a través de la renovación y en muchísimas personas más, pues que sería largo y no es el caso. Pues bien, me han pedido que hable un poco del profetismo, pero no lo voy a hacer así, una conferencia sobre bíblica o muy teológica, aunque soy teólogo, profesor de teología. Más bien quiero hacerla desde como un coloquio, una conversación con ustedes, como un sentarnos a conversar en familia, cómo debe ser ese profetismo, por qué debemos ser profetas, qué es y cómo debe ser el profetismo. En una línea más que todo existencial, pastoral, compartirles mi experiencia, lo que yo pienso, lo que yo creo. Hay muchos libros y literatura de los fundamentos bíblicos y teológicos del profetismo, pero no es el caso ahora. Hay profesores de Biblia que podrían darles de sobre esas bases. Yo quiero ahora hacerlo más conversación. Y a un cierto punto me detengo por si hay preguntas, dudas, comentarios, aportes, sugerencias, algo que ayuda a profundizar al debate, a la reflexión. Me leerán sus preguntas y con mucho gusto, tal vez será la parte más enriquecedora. Y bueno, sobre eso y cualquier otra cosa que quiera, no me pregunte mis pecados, que solo mi confesor se los debo decir, pues con mucho gusto pueden preguntar fuera de mis pecados. Pueden preguntar todo lo que quieran sobre iglesia, sobre el país, sobre la religión, la fe y a la orden. Bueno, ¿por qué estamos llamados a ser profetas? Porque Jesucristo es el profeta por excelencia. El Padre profiere al Hijo desde la eternidad, lo profiere, lo pronuncia desde la eternidad, desde siempre. Y el Padre envía al Verbo, al Hijo, a la palabra eterna, le envía a encarnarse, a salvar a la humanidad, a redimir. El que tenía que encarnarse no era el Padre ni el Espíritu Santo. A ellos no les tocaba, era la misión de ellos. No era la misión de ellos. La misión de encarnarse era la del Verbo. El Verbo se hizo carne, acampó entre nosotros. Y el Padre lo envía, lo profiere, lo envía, lo lanza, lo tira a este universo para salvar al universo con todo lo que hay en él. No sabemos qué habrá en todo este vasto universo, pero toda salvación será por Jesucristo. Solo conocemos de este pequeño planeta Tierra, que es un granito de arena en la playa del universo.
Pues bien, entonces el verbo es enviado por el Padre a traer la salvación, lo sabemos. ¿Y qué es la salvación? Es traer la felicidad del ser humano, la realización del ser humano, que empieza de cierta manera en esta tierra, pero aquí no está la perfección, y ese reino se cumple perfectamente en el cielo. Entonces, la salvación es que el ser humano sea feliz. Por eso se dice que la gloria de Dios, ¿cuál es la gloria de Dios? Que el ser humano sea pleno, se realice, sea feliz. Entonces, eso busca la salvación. Que el ser humano sea persona, sea feliz, se realice como hijo de Dios, como criatura, como hermano de todos. Esa es la misión del verbo. Entonces, el verbo, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es el profeta por excelencia, porque él anuncia la salvación. Él es el evangelio, la buena nueva, la noticia de que somos amados, de que Dios es misericordioso, que el amor de Dios no tiene fin, no se acaba, de que somos salvos en el sentido que somos salvados, se nos ha ofrecido la salvación, que las puertas del cielo están abiertas para el que quiere entrar. Depende de la libertad humana aceptar o no entrar al cielo. Dios hace de su parte para que entremos al cielo. Solo falta la parte nuestra. Y este verbo, este Mesías, este Salvador, lo que hace entonces es anunciar la salvación, pero también denunciar el pecado, nuestra miseria, nuestra oscuridad, nuestra debilidad. Por eso Jesucristo profeta anuncia y denuncia. La iglesia, que es el cuerpo místico del cuerpo místico de Cristo en la historia, que es el pueblo de Dios peregrino, la iglesia que es la que debe continuar la obra salvadora de Jesucristo en el tiempo y en el espacio. La iglesia, por eso está llamada como su fundador, como su Señor, como su centro, Jesucristo. Somos cristocéntricos. Está llamada a ser profética, igual que su fundador, a ser profetas. Bueno, ser profetas, sacerdotes y reyes, pero ahora nos centramos en la parte profética, que es como Jesús anunciar la salvación a la humanidad, anunciar la infinita misericordia de Dios, Padre, a la humanidad. Y denunciar en la humanidad el pecado, señalar donde hay oscuridad, no para jugar de vivos o prepotentes o santulones, sino señalar la oscuridad que hay en nosotros mismos y en los demás y en la humanidad, en la sociedad. Por eso, ser profeta no es ser como Mangandara, con una bola de cristal ahí, adivinar el futuro. Muchos creyeron que ser profeta es adivinar el futuro, como la vieja del naipe. No, ser profeta no tiene que ver tanto con adivinar el futuro, sino anunciar la buena nueva y denunciar el pecado de la humanidad. Estamos llamados a ser profetas. Y es lo que la iglesia tiene como misión durante toda esta trascendencia, todo este tiempo que le toque antes de que llegue la parucía, la segunda venida del Señor. Pero, y aquí tiene ya la parte existencial, experiencial que quiero compartir, pastoral. No es fácil ser profeta. No es fácil ser profeta porque para ser profeta realmente implica creer en el evangelio y tratar de vivir el evangelio. Yo no sé ustedes, pero tristemente yo no conozco muchísima gente que cree en el evangelio. Cuando dicen, si te dan por una mejilla, pon la otra, yo veo a pocas personas que lo hacen. Si te invitan a caminar una milla, camina dos. O sea, gente que perdone,
que soporte, que sirva, que entregue su vida, que dé, que se dé, que espere, que crean en el amor de Dios. No veo mucha gente. Mucha gente dice creer en el Evangelio, pero a la hora de la hora, a la hora de la hora, dar la cara por Jesucristo, yo creo que no son muchos. Por eso hay que creer, para ser profeta, hay que creer en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la revelación de Dios que se ha dado en Jesucristo. Creer. Yo conozco mucha gente que se dice cristiana y le tiene miedo a la muerte y no quiere morirse. Y qué raro. Si lo mejor es morirnos, ir al cielo, la felicidad, estar con Jesús, y no quiere morirse. ¿Qué es eso tan raro? Entonces, ¿en quién cree usted? ¿En quién cree usted? Entonces, yo creo que tenemos que empezar por hacer un examen de conciencia y preguntarnos esta noche cada uno, ¿realmente yo creo en el Evangelio? Realmente yo trato de vivir una vida sencilla, austera, comparto, soy solidario, o sí, soy carismático, oro en lenguas, predico la palabra, soy dirigente, pero en mi casa hay un montón de cosas allí dañándose, guardadas, que podrían estar en manos de gente necesitada, de los pobres. Si yo soy insolidario, si no soy fraterno, si soy carismático, pero soy el chismoso, la chismosa de la parroquia, entonces por eso yo a veces lanzo esta pregunta: ¿crees en Dios? Tú, carismático, católico, carismático, ¿crees en Dios? Es más, puedo preguntar así: a ver, estimados carismáticos, ¿cuántos dioses hay? Y estoy seguro que todos van a decir: Monseñor, nos toma por tontos. Todos fuimos al catecismo, todos sabemos que hay un solo Dios verdadero. ¿Por qué nos pregunta cuántos dioses hay? Entonces yo le diría: mire, mejor no me contestes a la pregunta ¿cuántos dioses hay? No se embarque si me vas a contestar que uno. ¿Por qué? Porque quizás tienen muchos ídolos. Haces del dinero un Dios, del sexo un Dios, de tu esposo un Dios, de tus hijos un Dios, de tu casa, de tu carro, tu profesión, de tu ministerio, de tu parroquia, de tu cuerpo, de tus cualidades, de tus dones. Te has endiosado, endiosas tu familia. Entonces, existen muchos dioses y los adoramos a muchos ídolos. Yo gozo cuando los protestantes nos atacan que somos idólatras. No, es que la idolatría no son las imágenes. La idolatría es que un pastor protestante sea millonario y esté apegado al dinero. Eso es la idolatría. O un cura, o un laico católico. Entonces, lo primero es creer en el Evangelio. Creer. Realmente creo en el Evangelio. Creo que Dios me ama. Hay mucha gente que no cree que Dios le ama. Y luego trato de vivir el Evangelio. No te digo, vives el Evangelio, porque vivirlo solo hay. Jesús, que es el Evangelio mismo, y María Santísima, la mejor y primer discípula de Jesucristo, pero tratamos de vivir el Evangelio. Yo trato. Muchas veces meto la pata, me equivoco, cometo pecados, cometo errores. Tengo que ir a confesar, tengo limitaciones, miserias, pero trato. Posiblemente ustedes tratan más que yo y son mejores cristianos que yo, pero este es el camino de tratar de vivir el Evangelio. Creer en el Evangelio y tratar de vivir el Evangelio, ponerlo en práctica. Que no me sepa la Biblia ahí de memoria, la recite como loras, pero no lo vivo. Da y se os dará, perdonad. Ser humildes, ser sencillos. Vivir la caridad, el perdón, la corrección fraterna. Creo que estos son dos pilares: creer en el Evangelio y tratar de vivir el Evangelio, que sea el centro de tu vida, el norte de tu vida. Cada vez que vayas a actuar, piense, bueno,
¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que me pide el Evangelio? Y la iglesia se debe guiar por el Evangelio. ¿Qué nos pide el Evangelio? Ese es el norte, la brújula de la iglesia, el Evangelio. O la expresión muy bonita, que ayuda más. En mi caso, ¿qué haría Jesús? En mi caso, ¿qué haría Jesús? Ante tal situación, ¿qué haría Jesús? Eso es lo que tengo que hacer yo. Aunque me duela, decía Madre Teresa de Calcuta, amar hasta que me duela. Perdonar hasta que me duela. Servir hasta que me duela. Entonces, creer en el Evangelio y tratar de vivir el Evangelio. Ahí sí entonces podemos ser profetas. Porque si no, lo que hacemos es predicar bla, 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 paja, aprendido, porque tenemos facilidad de palabra, dicción, manipulamos a la gente con nuestra capacidad verbal, pero no estamos anunciando realmente a Jesucristo. Y porque si no se cree en el Evangelio, ni se trata de vivir el Evangelio, da miedo ser profeta. Yo no sé ustedes, pero yo veo muy pocos profetas de Jesucristo hoy en día. Veo pocos que anuncien y denuncien. Es que hay que estar dispuesto a todo. Estar dispuesto a dar la vida, a perderla. Estar dispuesto a morir. Un padre en un retiro espiritual dijo una frase que a mí me gustó mucho. Es que, hablaba el clero, es que los seguidores de Jesús y nosotros como clérigos, en esta sociedad tenemos la vida vendida. El mundo nos odia, nos persigue. Estamos llamados a vivir una espiritualidad martirial. Tenemos la vida vendida. Entonces, tenemos la vida vendida por Jesús. Somos odiados y atacados, ninguneados, invisibilizados. Y estamos en una sociedad capitalista, salvaje, comercial, metalizada, de confort, de comodidad. Entonces, yo no quiero salir de mi conformidad. Yo le he dicho a muchos clérigos del Valle Central, vénganse para Guanacaste de misioneros, aunque sea por 2, 3 años, ayúdenme. Y prácticamente no hay respuesta. Dejar el frescor de San José para venirse al calor, dejar la comodidad del Valle Central, nos cuesta desinstalarnos, dejar a mamá y a papá y a McDonald's y a Hardy y el cine y todo cerca. Sí, sí, pero también dejar el coronavirus que ahí está concentrado en las grandes ciudades. Nos cuesta. Nos cuesta. Yo le digo al clero de Cartago que hay tantos y tan jóvenes. Ahora que están jóvenes, dona 3 años de tu ministerio, 4 a la diócesis de Tilarán, Liberia. Y no hay manera. O sea, nos conformamos, nos instalamos, donde nos chineen más, donde sea más bonito, nos dé más platica, no sé, donde podamos usar más la sotana porque hace más frescor. En Guanacaste hace mucho calor. He invitado a laicos, vénganse de misioneros a Guanacaste, cuando estén pensionados. Ahora el coronavirus, que será un instrumento de Dios, mandará mucha gente a las zonas rurales y por lo tanto a mi diócesis. Pero hay un miedo a hablar, a exponernos. Yo soy, aunque no parezca, soy muy tímido, muy reservado. Y bueno, por amor a Jesucristo estoy hablando por los medios de comunicación social. No tengo una bonita voz, no tengo dicción, no tengo facilidad, no tengo una bonita cara, no tengo nada, pero aquí estoy por Jesucristo. Y algunos medios de comunicación social me han dado pelota por las razones que sean. Y trato de anunciar a Jesucristo, pero ya me huele el leño, me atacan. Ya los del Poder Judicial quieren hablar conmigo porque están incómodos,
porque yo dije que di a entender que los funcionarios públicos todos eran unos corruptos. Yo no he dicho eso ni he generalizado. Y ya por ahí se molestan otros y después se molestan otros y se resienten. Hay que estar clarificando y retractándose y pidiendo perdón. Yo estoy calladito en un rinconcito donde nadie me vea, feliz, como misa de cura, yo, cura de misa yo hago la misita y mi comidita, la misita, pero hey, tengo que salir a hablar. Hoy en la tarde pasó algo muy doloroso en Cañas, un exceso de violencia y de fuerza de parte de la policía contra ciudadanos que son mis ovejas, son mi rebaño. Yo estaba fuera todo el día, llegué y voy viendo las noticias, todo lo que pasó, la policía que en un exceso de fuerza atacó a ciudadanos. ¿Y qué hice yo? ¿Qué pensé? Dije, ¿qué hago? Me quedo aquí calladito en mi cuarto, viendo noticias, rezando, comiendo. ¿Qué hago? Sí, me quedo calladito. Yo sentí en lo profundo de mi corazón de pastor, tengo que hablar, tengo que decir algo, denunciar esa violencia. Es mi pueblo el que sufre. Tienen derecho al pastor que esté con ellos. Y por eso mañana les doy la primicia, mañana a las 9 de la mañana en la municipalidad de Cañas, en el parqueo, el alcalde, este servidor y algunos otros, con todas las medidas higiénicas, vamos a hacer un pequeño acto de repudio de la violencia de todas partes y lo que se dio hoy en Cañas. Como para manifestarme, decirle a los cañeros, aquí estoy, no están solos, está su pastor. Aunque se porten mal, aunque algunos han sido violentos y vandálicos, pero aquí está su pastor, el pastor que cuida a las ovejas, también a las ovejas negras. Ve, eso es, yo digo, hey, eso me puede traer problemas con el Papa, con la conferencia episcopal, con el clero, con los laicos, con la policía, con el gobierno, con los policías que digan, este obispo que se va al lado de los huelguistas. Me expongo a todo, a que me vuelen una pedrada en la calle, me aparé en el carro o la casa o me insulten. Me expongo a todo, pero eso es ser profeta, es una experiencia reciente. Yo tengo que dar la cara por los medios de comunicación y decir, no estoy de acuerdo con la violencia, venga donde venga. La violencia solo engendra violencia. Y no estoy de acuerdo con un exceso de violencia de la policía. No estoy de acuerdo, no me parece. No los odio a los policías, pero les digo que han hecho mal, que Dios los ama y los quiere, pero que se midan en el uso de la violencia. Pero bueno, entonces uno se pone a empezar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué dirán? Más problemas. Ya al seguro, ya el montón de periodistas, monseñor, usted dijo esto en Cañas y no me dejan ni rezar, ni comer, ni dormir. Pero eso es ser profeta, exponerse. Yo creo que muchos no lo son y ya voy a ir terminando por factor tiempo, porque ya se me venció el tiempo y quiero darles un espacio a ustedes de que participen. Pero yo creo que no somos profetas por cobardes, por miedosos, por comodidosos, por un cristianismo light, conservador, instalado. No amo la vida por Jesús, no nos arriesgamos. No decimos, estoy dispuesto. Y termino con esto. Hoy el mundo persigue a la iglesia, al cristianismo, a los que creen en Dios. Estamos llamados a una espiritualidad martirial. Estamos en época de martirio. Estamos llamados a vivir una espiritualidad kenótica, de kénesis, de alojamiento, que nos persigan, nos ninguneen, nos ataquen. La época de las catacumbas, de rechazo, de burla. Estamos en una época, estamos llamados al martirio, espiritual o cruento, físico. Y eso es ser profeta hoy en día, no tener miedo a dar la cara por Jesucristo. Creo que termino acá para dar espacio a lo que queda, a preguntas o comentarios o aportes o dudas o sugerencias.
Padre, Monseñor, preguntan en el público que si a esa actividad que mañana usted va a estar, se le van a unir otros obispos. Como les decía, casi nadie sabe de esto, que no salga aquí de todos los carismáticos de Costa Rica. Pero bueno, yo le dije al alcalde, de ahí, con la alcaldía y con el humildes medios que tenemos, dos muchachos que me van a ayudar ahí con celular y Facebook, ¿verdad? Porque yo eso no entiendo mucho, van a estar presentes. Vamos en mi Facebook personal, en la diócesis y la municipalidad, pues vamos a transmitir eso en vivo a las 9 de la mañana. Si ahora un dirigente de ustedes, terminado esta conversación nuestra, me dice, bueno, a Francisco le mando el Facebook personal, okay, para que se conecten, pero yo siento que tengo que hacer algo, es mi pueblo, que sea mal portado, es mi pueblo, y me expongo. Y sí, vamos a tratar de que salga por eso. Eso se hace viral rapidito, me digo, obispo mandó al infierno a la policía, que no será así, pero así luego publican los periodistas lo que ellos quieran, ya se hace viral, pero mi intención es condenar la violencia y un exceso de violencia contra los ciudadanos. Monseñor, bueno, buenas noches, que Dios lo bendiga. Aquí preguntan, vamos a ver, pregunta Armando Soleil, ¿cuándo saber, cuándo callar y cuándo hablar? Es la pregunta que hace Armando Soleil, ¿cuándo saber, cuándo callar y cuándo saber? Sí, es el famoso y gran tema del discernimiento, que podríamos durar horas aquí hablando del discernimiento, pero brevemente decir, bueno, el Espíritu Santo está en nosotros, somos templos vivos. Ahí está, lo que llamamos la voz de la conciencia, esa voz de adentro. Entonces, tenemos el Espíritu Santo que nos habla en la conciencia. Manuelito, estás haciendo mal o estás haciendo bien. O Manuel, debes actuar. Entonces uno siente de Dios una voz dentro que le habla y le dice. Primero, es una forma. Otra, bueno, confrontándose con las escrituras. Si el Evangelio me dice, amar hasta dar la vida, de ahí, ¿qué más claro? Ahí está clarísimo, ¿verdad? Amar a la suegra y aguántesela y perdónela y sopórtela. Dice amar a tu prójimo. Y si es la suegra odiosa, no hay que tener mucho discernimiento, está clarísimo. Luego, todos debemos tener nuestro confesor, nuestro director espiritual con el confrontarnos. Mire, tengo dudas sobre esto. ¿Qué hago o no hago? Bueno, un director espiritual. Pedir consejo a personas sabias en los caminos del Señor, ¿verdad? Hay muchas formas de que uno, si no está claro, lo ayude a través de la oración, claro está. Es la vida espiritual y los años los que te ayudan como a saber qué es lo que hay que hacer y decir. Pero siempre el norte sea, siempre hacer lo que me implique amar más. Siempre hacer, porque somos egoístas, ¿verdad? Y buenos para justificarnos. Entonces, siempre hacer lo que me implique amar más. Muy bien, muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias. Bueno, aquí alguien pregunta cuál es la frase que usted dice de si el barco se hunde, hasta las ratas se mueren. Esta famosa frase que usted pronunció un día, Monseñor. Hay varias frases que se han hecho famosas. Uno para comunicarse debe decir frases cortas, impactantes, golpeantes, como Jesús, raza de víboras. Ah, caray. Entonces, hay que usar frases que la gente le queden, ¿verdad? Para dar un mensaje, ¿verdad? A veces las malinterpretan, pero bueno, algo sirve, algo queda. Entonces, una frase que yo no fue que la inventara, la escuché quién sabe dónde hace años, se me quedó
y es esta. Si el barco se hunde, hasta las ratas se mueren. El barco es la humanidad, es el país, es la iglesia, es la parroquia, es tu familia, es este país, ¿verdad? Entonces, si no hacemos por salvar este barco del país Costa Rica, que requiere de ciudadanos honrados y de fe, bueno, se destruye el país y perdemos todos. Eso lo quiere decir, perdemos todos. Si el barco se hunde, hasta las ratas se mueren, perdemos todos. Hasta los que son ratas, hasta los egoístas y avariciosos y que no hicieron nada por el país. O sea, todos perdemos, todos perdemos. Si le vamos a heredar a las nuevas generaciones un país dividido, destruido, nadie gana. Entonces, eso quiere decir la frase aplicada a la situación del país, es que todos salimos perdiendo, todos. Estoy a la espera de la siguiente pregunta. Gracias, Papa Francisco. Bueno, leí aquí, vamos a ver dónde estamos. Sí, bueno, sobre todo están haciendo más comentarios en este momento en la transmisión en Facebook. Hay algunos que preguntan aquí, ¿verdad? Que también es una pregunta, pues, que algunos se hacen y creo que también decirle a los hermanos que, pues, siempre hacer preguntas objetivas, ¿verdad? La leo acá, pero yo creo que igual es una pregunta, esa es la voz por el pueblo, los demás obispos no, ¿verdad? Leo la pregunta, pero no sé si esta pregunta, Monseñor, va a dar alguna respuesta, pero creo que cada uno de nosotros está llamado a ser voz. La pregunta es si cada uno de nosotros está llamado a ser voz, ¿es así? Es que... ¿Me escucha bien, Monseñor? No se escuchaba antes. Vuélvame a repetir la pregunta que antes no se escuchó bien. Vamos a ver. Tu imagen va lenta. Vamos a ver. Por ejemplo, no te estoy escuchando. No sé si todos me están escuchando a mí, pero a ti no te estoy escuchando, Francisco. Muy bien, ¿me escucha, Monseñor? Preguntan acá, Monseñor, ¿por qué usted es el único que alza la voz por el pueblo y los demás obispos no? Es una pregunta un poco, ¿verdad? Incómoda, pero la hacen aquí en el Facebook. Y la respuesta más incómoda todavía, pero le puedo decir algo. Todos los obispos predicamos en nuestras diócesis, en las misas, transmitidas o no. Entonces ahí hemos hablado todos. Luego, en misas transmitidas todos los obispos. Luego, cartas de la conferencia episcopal al país. Y algunos obispos, yo no soy mucho de escribir, pero algunos sí, a su propia diócesis. Hemos hecho, ahí está nuestro magisterio, lo que pensamos y lo que sentimos. Por ejemplo, en la actual circunstancia, un llamado al diálogo, a la no violencia. Y ahí está clarísimo. Solo que la gente no quiere leer, no le gusta leer, le da pereza y no lee. Nos reclaman, ¿por qué los obispos no dicen nada? Si lo hemos dicho hace un año, 5, 10, 15, 20, 3 semanas, un mes en comunicados, ¿verdad? Bueno, algunos nos han criticado que a veces son comunicados con lenguaje elevado y una gente sencilla no entiende, le cuesta. Yo he insistido personalmente que hay que bajar el lenguaje de nuestros comunicados, pero bueno, yo es lo que pienso, pero no se ha podido hacer, pero sí lo hemos hecho. Lo otro es la personalidad. Los mismos obispos me lo han dicho. Es tu personalidad, Manuel Eugenio. Usted me dijo en La Nación un obispo sin filtro, ¿verdad?
yo soy, aunque soy tímido y reservado, pero en estas cosas de fe soy muy espontáneo, muy libre. Más bien me tengo que cuidar mucho, que no se me vaya la lengua, ¿verdad? Yo soy muy libre, digámosle muy carismático en el sentido teológico y espiritual, de hablar, de expresarme, hasta de comunicarme. Me dicen, ¿por qué mueve tanto las manos? Bueno, es mi estilo carismático italiano que aprendí de los italianos. Un italiano, si tú quieres que no hable, amárrale las manos si no puede hablar. El italiano para hablar necesita usar las manos. Bueno, entonces es mi personalidad. Diferente, los demás señores obispos son tímidos, reservados, callados. Es su personalidad, no tienen culpa. Yo soy muy espontáneo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, es por eso, por mi personalidad, que le ha gustado a los medios de comunicación social y entonces me buscan a mí por mi estilo. Pero creo que lo que yo digo, que a veces lo digo a título personal, porque no puedo hablar en nombre de la conferencia episcopal muchas veces, no puedo arrogarme ese derecho, muchas veces de lo que yo digo es lo mismo que piensan los demás obispos, pero o no lo dicen o lo han dicho de otra manera o de otras formas. Muchas gracias, Monseñor, por esa aclaración muy claro. De hecho, comenta acá Fernando Calderón en el Facebook, en el Eco Católico encontramos muchos de los pronunciamientos de la conferencia episcopal. Evelyn Bermúdez Gutiérrez comenta en el Facebook, nuestro obispo, Monseñor Román Arias Javier, también se ha pronunciado, pero tiene razón, Monseñor Manuel Eugenio, a muchos no les gusta leer, y a la vez, pues tiene razón, es parte de la personalidad de cada obispo. Lenny Fallas comenta por acá, correcto, en las Eucaristías se ha denunciado, en otros medios he visto mensajes de sacerdotes. También nosotros debemos hacer llamados, debemos hacer llamados a la paz, al respeto, al derecho de una patria justa. Felicia Ávila dice, ¿por qué la iglesia se apartó del diálogo? Bueno, yo creo que ya Monseñor lo ha respondido y más bien hemos visto que la iglesia está ejerciendo ese diálogo, ese acercamiento. Pero perdón, si quisieras, Francisco, ahí sí puedo agregar algo, porque ha surgido esa duda, porque los medios de comunicación lo han transmitido mal. Ok. Han transmitido, dice, la iglesia, dice la iglesia, bueno, la iglesia somos todos, ¿verdad? Deberían decir la conferencia episcopal, pues dicen la iglesia católica, para decir conferencia episcopal, se retiraron de ser mediadores del diálogo. Entonces, yo aclaro lo siguiente, que en mis contactos personales, que ojalá los pudiera tener a ustedes, mis contactos personales, yo aclaré lo siguiente. Primero, la conferencia episcopal nunca se ha ofrecido a mediar. Entonces, yo no me puedo retirar de algo que no soy o no he hecho. Segundo, nadie nos ha pedido como conferencia episcopal mediar, ni gobierno, ni huelguista, ni nadie. Nos ha pedido mediar. Tercero, los huelguistas o los que bloquean calles le pidieron, los dirigentes, al arzobispo, a él a título personal, lo fueron a buscar, que fuera de mensajero entre los huelguistas y el gobierno, que una carta la llevaran de aquí a allá. Él los recibió, los escuchó, dijo con mucho gusto, a título personal, los escucho, los recibo, veo su carta y se la lleva al presidente y la carta volvió de regreso y ya sabemos la respuesta. El presidente no dialogó con ustedes hasta que pongan los bloqueos. Eso es. Y ahí la prensa interpretó que nos hemos retirado. Y lo otro es, nosotros estamos abiertos. No es que estemos cerrados, abiertos, pero nadie nos ha llamado. Y para aceptar ser mediador, las dos partes tienen que aceptarlos. Y ya de cosecha muy personal, yo agrego lo siguiente. Yo creo que los obispos, lo que estamos llamados, si es que nos invitan y nos llaman, es hacer en una mesa multisectorial de concertación nacional, hacer de testigos
de honor o testigos morales, éticos. Estar allí de oyentes para calmar, serenar y ser testigos espirituales, morales. Para mí ese es el papel de nosotros los obispos. Que si nadie quiere mediar y solo nos piden a nosotros, bueno, hay de tripas chorizo a tratar de mediar, pero no nos lo han pedido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me ponen a mediar, yo no soy economista ni financista, empiezan a hablar de términos técnicos, los dos bandos, yo quedo, al primer round quedo listo. No les entiendo ni papa de todo lo que hablan. Para mí tendrían que ser mediadores, economistas, honorables del país, respetados por todos, neutrales, ojalá cristianos, economistas, 5 o 6, o lo que sean los árbitros y los jueces, y los obispos ahí de testigos y garantes. Es lo que yo pienso. Muy bien, Monseñor. Quisiera leer aquí unas palabras del Papa Francisco de febrero del 2019, cuando el Papa Francisco dijo lo siguiente: el mundo necesita ver en los discípulos de Jesús profetas, es decir, personas valientes y perseverantes en la respuesta a la vocación cristiana. Y sigo leyendo estas palabras del Papa Francisco porque creo que vienen muy acorde a esta noche también, sobre el sentido de ser profetas en este tiempo desde nuestra identidad cristiana, ¿verdad? Sobre todo, personas que siguen el empuje del Espíritu, que los envía a anunciar esperanza y salvación a los pobres y excluidos, personas que siguen la lógica de la fe, personas dedicadas al servicio de todos. En pocas palabras, personas que se abren a acoger en sí mismas la voluntad del Padre y se comprometen a testimoniar la fe en los demás. Hoy recientemente vengo de acompañar a un matrimonio amigo, a unos amigos, a una celebración del sacramento de la confirmación. Y estaba celebrando la Monseñor Daniel Francisco, y con todo lo que explicaba acerca de lo que es el sacramento de la confirmación y lo que implica, lo que se recibe, la plenitud del Espíritu, o sea, un sello, ¿verdad?, imborrable, un llamado sobre todo, decía Monseñor Daniel, a ser apóstoles hoy, que para nosotros es ser testigos de Jesús. Yo creo que sobre todo el ser profetas hoy tiene que ver, y no podemos perder de vista el anuncio de Jesús, ¿verdad?, del Evangelio. Y ¿cree usted, Monseñor, esto es una pregunta de mi parte, que hace falta más involucración de los laicos católicos, de los laicos en el mundo, en las realidades, en los diferentes, como decía Aparecida, areópagos, ¿no?, para realmente ser profetas? ¿Cree usted que es el momento del laico y de los movimientos desde su carisma de ir un poco más allá en la evangelización? Sí, todos estamos llamados, lo hemos dicho, por el bautismo a ser profetas, anunciar y denunciar, a tratar de vivir el evangelio y ser profetas, como se ha dicho, con el testimonio, todos, no solo el clero, también los laicos, todos somos iglesia y laicados la mayoría en la iglesia. Yo sí creo que hay mucho miedo en el laicado católico. Le falta ser más profetas. Muchos dicen, ¿por qué los obispos no hablan? ¿Por qué el clero? Y yo digo, ¿y por qué los laicos no? ¿Dónde están los laicos? ¿Dónde están los laicos católicos en la política, en los partidos políticos, en las instituciones de Estado, en las organizaciones comunales? Nadie quiere comprometerse. Es la crisis de las parroquias. Nadie quiere ser catequista, nadie quiere barrer, un turno, nadie quiere, todo el mundo quitado. Estamos en una sociedad capitalista de confort, de comodidad. Nadie quiere incomodarse. Entonces, por eso yo sí creo que, y lo he dicho, si me siguen en todos mis mensajes, y ahí está mi Facebook personal,
Ahí está todo lo que he dicho en estos años. Necesitamos laicos católicos comprometidos en la iglesia y en el país. Y estamos en el Poder Ejecutivo y Judicial, en la Asamblea Legislativa y en las calles y por todo lado, ¿verdad? Por ejemplo, yo como obispo me pronuncio. Y a veces digo, ¿dónde está el laicado de mi diócesis? ¿Dónde está? Apoyándome. La mayoría está callada. Sí, algunos se pronunciarán, yo lo felicito, pero, o sea, a veces uno se siente, siendo profeta, se siente solo. ¿Dónde está el pueblo de Dios acuerpándolo, el laicado? O que los obispos nos pronunciamos contra el aborto. Y entonces los políticos dicen, no se metan los obispos, los curas, váyanse a rezar a la sacristía. Y uno dice, bueno, entonces, ¿dónde están los laicos? Tal vez a ellos no les digan, no se metan, hablando contra el aborto, contra la eutanasia. O sea, el laicado católico está dormido, tal vez por culpa de nosotros los curas. Está dormido, tiene que ponerse las pilas, manifestarse, expresarse. Yo le decía hoy hablando del tema de los huelguistas, bueno, yo no estoy de acuerdo con el cierre de carretera, nunca he estado de acuerdo. Hay que inventar nuevas formas de protestar, nuevas formas de protestar. Entonces, no sé, ahora ya hablando con ustedes, los laicos católicos, ¿no será que habrá que salir a las calles, es decir, todos, un día a la semana, el domingo a las 3 de la tarde o 4, todos a rezar el rosario por las calles, o vestidos de blanco, o con la Biblia en la mano, ir a las calles a hacer protesta? Pero, o sea, tenemos que ser creativos. ¿Dónde están los laicos? A veces los obispos nos sentimos solos, o el clero, o que sea, no nos apoyamos, no hay ese. Entonces sí, yo espero mucho el laicado. El laicado tiene la obligación delante de Dios de ser apóstoles también, profetas. Muchas gracias, Monseñor, por esta última frase, esta última palabra. El laicado tiene la obligación delante de Dios de ser apóstoles, de ser profetas, de manera muy particular, ¿no? Como decía Benedicto XVI en una ocasión, los laicos tienen que ser la iglesia en el mundo y el mundo en la iglesia, es decir, no podemos salirnos de la realidad, involucrarnos más bien para transformar la realidad. Hablando por la renovación carismática católica, ¿verdad? Que es desde la página que nos encontramos, Monseñor, ahí estamos haciendo nuestros esfuerzos. Ha venido un movimiento juvenil desde hace algunos años, ¿verdad? Como, levantándose, y también a nivel general vamos entrando en algunas áreas de actualizarnos, ¿no? Valga la redundancia, de renovar la renovación. Por ejemplo, hay un ministerio de los jóvenes que se inició hace unos 2 años que se llama Centinelas de la Vida, en la línea Provida. Noviazgos renovados, jóvenes que están predicando de castidad, de noviazgo santo, de que creemos en el matrimonio. El Ministerio de Familias Renovadas, ¿verdad? Que ha estado trabajando muy fuerte en las redes y contra este tema también de la ideología de género. Ahora haciendo encuentros para hombres, para mujeres. Ahora que usted mencionaba el salir a la calle, ¿verdad? Que el Papa Francisco nos ha pedido tanto, ya desde Aparecida, iglesia en salida, ¿no? Iglesia en salida. Entonces, es un compromiso de todos, mis hermanos, como nos dice Monseñor acá, si nos sentimos discípulos de Jesús, lo ha dicho el Papa en febrero del 2019, el mundo necesita ver. Fíjense que el Papa dice ver, no solo escuchar, sino ver actos concretos que hablen en la dignidad humana, en fin. Y bueno, yo creo que ha sido una noche muy, muy, muy provechosa, ¿verdad? En este tema de ser profetas hoy, de ser profetas hoy. Vamos a ver si hay aquí alguna pregunta en cuanto al Facebook.
Sí, bueno, la mayoría son opiniones, ¿verdad? El laicado, tenemos que ser profetas, necesitamos pastores comprometidos, pero ya Monseñor lo ha dicho, el compromiso es de todos. O sea, empecemos por nosotros, por usted que está conectado a esta transmisión, desde su pedacito de tierra, desde su casa, desde su hogar, desde su oficio. Si cada uno asume el ser testigo de Jesús, el ser profeta, pues esa transformación se va extendiendo. Así es, Monseñor. Y ahí, Francisco, quisiera agregar, vea, si hay alguien que es libre en la iglesia es el laico, ustedes ni se dan cuenta. Si hay alguien que es libre para actuar y hablar en la iglesia es el laico. Vea, los clérigos estamos amarrados por un montón de leyes, normas y esto y el otro. Por ejemplo, un sacerdote no puede hablar de política públicamente y no puede participar de política partidista sin el permiso del obispo. Y ustedes los laicos pueden hablar y despotricar de todo lo que les dé la gana y política y meterse al partido que quieran. O sea, si hay alguien libre para actuar, hablar en la prensa, en los medios de comunicación, un cura tiene que pedir permiso para un montón de cosas. Y los religiosos ni hablar, ¿verdad? Si para comprarse un calzoncillo tienen que pedirle permiso al superior, si pueden gastar esa plata o no. Y ustedes los laicos pueden hacer lo que les da la gana. Son muy libres, muy libres. Pueden crear asociaciones laicales y todo, ministerio. Entonces, aprovechen ese potencial de laicado, ¿verdad? Y tomen la iniciativa, siempre en comunión con la iglesia, claro está, pero ustedes tienen una libertad que ni se dan cuenta que la tienen, ni le están explotando, ¿verdad? Y son muy libres en eso, de actuar y pensar. Entonces, sean profetas. Y si el clero falla, sean profetas ustedes. Ah, es que yo no, porque hasta que los padrecitos se conviertan todos, no, le puedo dar el día del juicio final esperando la conversión del clero y ahí esperará. No, láncese usted a ser discípulo y misionero de Jesucristo. Así es, así es. Bueno, yo creo que hay esperanza, ¿verdad? Sobre todo, hay esperanza y creo que ser profeta hoy también tiene que ver con esto, ser testigos de la esperanza, como decía Monseñor Francois o Monseñor Bantuan, más conocido como Bantuan, que estuvo preso en Vietnam, testigos de la esperanza. Sobre todo eso, hermanos, tenerlo claro, ser profeta hoy es ser mensajero siempre de esperanza, de buena noticia. Recuerdo un numeral, Monseñor, del documento de Aparecida que viene a mi mente, que es el numeral 29, que habla que ante un mundo atemorizado por la violencia, agobiado por el cansancio, por el mañana, el mundo, la alegría del discípulo misionero, la alegría, la esperanza del discípulo misionero es antídoto ante un mundo agobiado por la violencia, cansado y preocupado por el futuro. Entonces, creo que es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? Ser profeta es siempre ser mensajeros, testigos de esperanza, de buena nueva, de buena noticia. Y yo creo que este tiempo también, Monseñor, también en la renovación asumimos este año como un lema. No sabíamos que esto iba a pasar ni nada, pero hubo un lema que asumimos este año, cada año, digámoslo así, no un lema, por una frase bonita, sino como una visión pastoral, ¿no? Que se resume en una frase. Y el lema de este año fue tiempo de gracia. Tiempo de gracia, de Lucas 4, 18 y 19. Y yo creo que a pesar de lo que estamos viviendo, podemos decir que también hay un tiempo de gracia, ¿no? Es decir, de seguro que toda esta pandemia, obvio, va a pasar y también toda esta situación de crisis trae un despertar a la iglesia, Monseñor. Tal vez creo que por ahí podemos ir finalizando, ¿verdad? Tal vez unas palabras sobre esto. Sobre todo, ser profeta hoy es ser mensajero de esperanza.
Sí, eso es el profeta evangélicamente hablando, portador de esperanza. Y ahora viene el tiempo de Adviento, se acerca, ¿verdad? Muy lindo, de la esperanza. Ser mensajeros de esperanza, portadores de... Si algo necesita la humanidad hoy en día y Costa Rica, hay muchos jóvenes desorientados, hay mucha depresión, tristeza, la gente está mal, está... ¿Por qué estas violencias en las calles? Porque la gente está triste, está deprimida, está con odio, rencor, tristeza, sin plata, sin casa, sin comida. O sea, la gente está mal, está sin esperanza. No cree que haya un mundo mejor, un país mejor, una sociedad mejor. Entonces, tenemos que anunciarles esa esperanza, que es posible un mundo mejor y tenemos que construirlos entre nosotros con la gracia del Espíritu Santo, pero para eso Dios nos puso manos, inteligencia. Somos constructores del reino, colaboradores con Cristo, co-constructores. Entonces, que tenemos que ponernos las pilas y construir lo que se ha hablado, la civilización del amor y ser sembradores de esperanza, ¿verdad? Es muy importante porque va a haber mucho suicidio, porque la gente está deprimida, porque no tiene esperanza. Estamos llamados a darles la esperanza de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es la esperanza, no la nuestra, que yo no soy nada. Anunciar a Jesucristo, esperanza de la humanidad. Así es, Monseñor. Y bueno, el padre Raniero Cantalamessa, predicador oficial de la Casa Pontificia, no sé si sabía de un nuevo organismo de servicio que el Papa creó para la renovación carismática o pidió, que se llama Caris, y tuvo la apertura el año pasado en el Pentecostés del 2019, el 8 de junio del 2019. Y bueno, el padre Raniero Cantalamessa, me atrevo a decir, decía unas palabras así como con un sentido profético, ¿verdad? Sin saber lo que venía. Y él dijo, y eso está en su discurso de ese día, nunca hemos estado más cerca, que en otra época, nunca hemos estado más cerca de volver a los hechos de los apóstoles. Sí. Y fíjese lo que está pasando, ¿no? Yo creo que algo nos quiere decir el Señor también, ¿verdad? Volver a cierta esencia de la iglesia, a cierta esencia de la evangelización, de que pueden haber métodos y expresiones, pero si no hay ardor, el ardor del Espíritu Santo. Y el padre Raniero Cantalamessa decía, bueno, ¿y cómo evangelizaron el mundo conocido en aquel momento? Lo hicieron solo con una clave, ¿no? Que hoy que vivía este sacramento de la confirmación, y recibirán poder y serán mis testigos, de Hechos 1:8. Entendiendo este poder del Espíritu no como una emoción, no como un sentimiento, sino hay una palabra que me viene en un documento ya de la iglesia, que es la exhortación Gaudete Exultate, y dice esto, Monseñor, en el numeral 33, el espíritu de la nueva evangelización es el empoderamiento de todos los bautizados. Esa frase a mí, cuando la leí por primera vez, me sorprendió que un documento de la iglesia venga, y repito, está en la Gaudete Exultate, numeral 33. O sea, si todos los bautizados nos empoderamos de lo que hemos recibido en el sacramento y lo vivimos, pues este mundo se transforma, ¿no? Costa Rica se llena del nombre de Jesús, de la buena nueva del Evangelio. Monseñor, quizás si en este momento ya estamos en el tiempo límite, si usted quisiera regalarnos una oración y una bendición especial, no solo para la renovación carismática católica, porque hoy como nunca es importante decir que toda la iglesia es carismática, que toda la iglesia está llamada a ser testigos de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. El cardenal Suenes, cuando hablaba de la renovación carismática en los inicios, decía que la renovación carismática tenía una misión. Él fue el primer asesor mundial, que era que
que la fuerza de Pentecostés pues llegara a toda la iglesia. Es algo propio de la iglesia, pero despertar esta conciencia y que llegara a toda la iglesia. Quizás, Monseñor, si ora por nosotros, por la renovación, por la iglesia, por todos los que están conectados, un momento de oración, pues pidiendo la gracia de ser profetas, de ser testigos de la esperanza con la fuerza del Espíritu Santo y su bendición final. Sí. Yo sé que usted está acostumbrado a oraciones muy largas, pero estamos en este medio virtual que hay que se vence el tiempo y yo por muchas razones de hoy y estoy ya cansado, hay que ir a recuperar fuerzas porque mañana tengo eso en Cañas y para que oren por mí, mañana cumpleaños. Mejor no les digo cuánto. Entonces, un programa un poquito activo. Entonces, ya necesito ir a descansar, pero es una oración breve, sustanciosa y repito, sobre todo por razones de que había una hora marcada digitalmente, hay que respetarla. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero pedirte por todos los miembros de la Renovación Espiritual Católica de manera especial, para que no sean cobardes ni miedosos, sino que boten el manto de la oscuridad y se lancen en pos de Cristo, arriesguen su vida por Cristo y sean profetas que anuncian y denuncian a la humanidad el Evangelio y denuncian el pecado. No para juzgar de fariseos, santulones, no para juzgar a los demás, sino para anunciar la infinita misericordia de Dios. Para decir qué es lo que está malo, pero en señalar el camino de la solución. Sobre todo que este laicado católico, Señor, sean verdaderamente discípulos y misioneros de Jesucristo. Que no tengan miedo de hablar de Él, de vivir como Él, de anunciarlo, de proclamarlo. Más en estos momentos trágicos para nuestra patria. Quita todo espíritu de miedo, de cobardía. Y danos un espíritu de valentía, Señor. Que no tengamos miedo a la muerte. No tengamos miedo a la enfermedad. No le tengamos miedo a perder las cosas materiales. No tengamos miedo a dejar la familia. No tengamos miedo a vivir el martirio por Cristo. Que sepamos amar hasta la muerte, amando a nuestros enemigos. Danos, Señor, esta noche tu espíritu de valentía. Quita todos aquellos límites que nos impone la sociedad, aquellos respetos humanos que nos impiden hablar y actuar según el Evangelio. Señor, que tu Santa Iglesia siempre se guíe solo y únicamente por el Evangelio. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Ahora y por siempre. Es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Que hizo el cielo y la tierra. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su apostolado, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Monseñor, muchas gracias por esta noche, por su tiempo. Desde ya, feliz cumpleaños. Gracias. Y pedirle a todos que tengamos a Monseñor en oración desde ya por el día de mañana y siempre por su ministerio y por todo lo que está haciendo en este momento en el país, por su voz, por los que no tienen voz, para que siga siendo voz profética del Evangelio. Muchas gracias, Monseñor, y que tenga un sueño reparador. Que Dios lo bendiga. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias. Gracias. Buenas noches.